tardes, queridos hermanos. Hoy 1 de noviembre del año 2018. Evangelio de Fuego te trae el tema número 8 titulado Génesis, un misterio revelado. Y antes de entrar en materia quisiéramos hacer una pequeña oración para pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que ponga palabra en nuestra boca y permita que nuestro corazón sea lleno de su palabra para poder entender, comprender y saber la voluntad de nuestro Padre amado, que por medio de su Hijo Jesucristo nos ve con agrado, con amor, con misericordia, ya que buscamos de Él cada día y entendemos que sin Él nada podemos hacer. Que este estudio sea de edificación, que el Espíritu Santo tome el control total de todo lo que se vaya a decir, se vaya a pensar y se vaya a ministrar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces para entrar en el tema número 8 que le trae Evangelio de Fuego, Génesis, un misterio revelado, es necesario saber de que existen dos mundos, un mundo natural y un mundo espiritual. Y entre esos dos mundos hay un conflicto, porque nosotros como seres humanos queremos respuestas a muchas interrogantes que nos hacemos, como por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué debo hacer? Y algunas veces nos vemos en la obligación de estar en un patrón, tener experiencia, tener vivencias, que de alguna u otra manera vamos nosotros aprendiendo, entendiendo, pero sin embargo nos hacen falta respuestas. Entonces para eso es necesario fundamentarnos en una base, que es la palabra del Señor. Dice así en el libro de Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, para empezar a entrar en el tema, es necesario que entendamos y comprendamos que lo que yo pienso y como yo camino no es igual a como Dios piensa y como Dios camina, porque obviamente la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Y para seguir hablando del tema, antes de enfocarnos en lo principal, que es Génesis, un ministerio revelado, es sobre una parte o una escena que ocurrió en Génesis y que hasta hoy el hombre no ha podido entender, pero Dios en el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento en ciencia y sabiduría para entender lo que se quiere transmitir y el cómo esa palabra nos ayuda a nosotros a crecer en el Espíritu para alcanzar la mente y la plenitud de Cristo. Uno de los apóstoles muy usados por Dios como instrumento poderoso fue el apóstol Pablo. Escribió una primera carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 16 de una información muy importante que él cuando escribía era inspirado en el Espíritu Santo. Y vamos a tomar en cuenta qué nos dice esa carta, y tomando en cuenta de lo que él nos habla en esa carta, nos revela unas cosas muy contundentes, muy edificantes, y que nos van a ayudar a nosotros a poder entender y comprender este tema, que a medida que lo vaya desarrollando va a ser un tema muy fuerte, pero si estás en el Espíritu y prestas mucha atención, vas a poder entender y comprender lo que Dios te quiere decir en este mensaje, porque este mensaje es para los que le aman, para los que lo buscan de corazón, porque quizás algunos lo lean, lo entiendan, lo busquen, a lo mejor otros sí, a lo mejor otros no, pero el Espíritu Santo es el que revela, enseña, redarguye e instruye para poder nosotros crecer y ser edificados. Entonces el apóstol Pablo menciona lo siguiente, primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 1 al 16, menciona lo siguiente, dice así:
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice así, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo claramente está dando a conocer de que cuando hay una predicación, hay una administración, no es con sabiduría humana, sino es con la sabiduría del Espíritu. Y para que la sabiduría del Espíritu fluya, tiene que estar presente su palabra escrita, sin añadirle y sin quitarle, tal cual como está escrita. Y leemos otra carta muy importante en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo de 13 al 18, que nos sigue hablando sobre la sabiduría y sobre esos dos mundos, ese conflicto que hay entre lo natural y entre lo espiritual, para poder nosotros entrar en el tema que es Génesis, un misterio revelado. Dice así la carta de Santiago, capítulo 3, versículo de 13 al 18, lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ya sabiendo de que hay una sabiduría que es de lo alto, que no es la terrenal, sino que es la espiritual, y está otra sabiduría que es la terrenal, que es la animal, es la diabólica, ahí es donde entramos en esos dos mundos, el natural con la sabiduría del mundo y el espiritual con la sabiduría del espíritu. ¿Y cómo sé yo cuál es la sabiduría del espíritu y cuál es la sabiduría natural? Simple, porque la palabra de Dios es la que me va a llenar, me va a alimentar y me va a instruir en esa sabiduría espiritual y en esa ciencia y en esa inteligencia que es la palabra del Señor.
Entonces, para dar inicio al tema, ya teniendo claro y concreto este término del por qué el mundo natural y el mundo espiritual, vamos a leer el libro de Génesis sobre un acontecimiento que muchos leen, muchos conocen, pero que no tienen la revelación porque hace falta esa intimidad con Dios, esa intimidad con el Espíritu Santo, para que puedan comprender, puedan entender y puedan agarrar esa palabra y llenarse y nutrirse de la verdad. Pero el Espíritu Santo nos usa como instrumento poderoso en sus manos para nosotros poder dar testimonio y declarar, profetizar, determinar la palabra de Dios para todos aquellos que la necesitan, porque esto es para todos, esto es para ayudarnos unos a otros, por amor a nuestro Padre amado y a su Hijo Jesucristo, que nos ha enviado el Consolador, el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es la vida? Que conozcamos al Padre y al Hijo a quien has enviado. Entonces, analizamos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 3, un acontecimiento importante que tiene una representación simbólica, una representación espiritual y que es una palabra que nos va a ayudar a nosotros a poder crecer y ser grandes como poderoso instrumento en las manos de Dios. Dice así Génesis capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como así ella. Fíjense que el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, de un árbol que Dios le dijo que no comieran. Y empezamos nosotros a comprender y entender, bueno, un huerto, está una serpiente en un árbol, la serpiente habla con la mujer dice que árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, comió y le dio a su marido, y seguimos leyendo la historia. Entonces, antes de continuar, quiero tocar un punto importante aquí, que es que árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió la mujer y dio a su marido. Vamos a leer en la carta de los Corintios, el apóstol Pablo, una palabra que habla en el capítulo 3, versículos del 19 al 20. ¿Y por qué cito de esta palabra, salto a aquella palabra? Precisamente porque como el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la mujer comió y dio a su marido para que comiera. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto a la sabiduría? Nos dice lo siguiente: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende los labios en las astucias de ellos. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11, dice así, hablando también de la sabiduría, dice lo siguiente: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Y también en el libro de Colosenses, capítulo 9, versículo del 9 al 15, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos habla de una sabiduría espiritual, una sabiduría que viene de lo alto. Y seguimos leyendo en el Génesis, volvemos a Génesis capítulo 3, que fue lo que sucedió cuando ella come y le da al marido y comen, Adán y Eva. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense lo que pasa. Capítulo 3, versículo 12, dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense que muchas veces esta palabra la han agarrado para echarle la culpa a la mujer. Y cuando eso sucede es porque agarramos la palabra de Dios y en vez de analizarla y escudriñarla espiritualmente en la palabra, lo que hacemos es que traemos esa palabra y la moldeamos a la sabiduría humana, y es donde viene que por culpa de la mujer se perdió el mundo, por culpa de la mujer el hombre es desobediente, por culpa de la mujer sucedió esto. Y resulta que no es la verdad. La verdad es que la mujer es la representación del alma. Y cuando el enemigo ataca, cuando el enemigo habla, cuando el enemigo quiere hacer algo, un propósito, o hacer un enredo, o hacer una especie de conflicto, el enemigo ataca el alma. Porque en el alma están las pasiones, los sentimientos y los deseos. Y cuando esa pasión, ese sentimiento y ese deseo son muy fuertes, el hombre no se resiste y cae en ese deseo, en esa pasión. Entonces es lo que viene Dios hablándonos y diciéndonos con el relato de Génesis, dándonos el discernimiento en el espíritu de qué es lo que sucede dentro de nosotros. Cuando nuestra alma codicia un fruto, ya sea pasión, sentimiento, deseo, lo codicia, y ese deseo se engendra, hace nido y da luz, donde nosotros ni siquiera a veces no tenemos el poder ni la autoridad de dominar ese deseo, esa pasión, ese sentimiento. Y es lo que Dios viene hablando con nosotros, viene haciéndonos entender a través de su palabra. Y para esto vamos a tocar unas palabras que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 20, que dice así, del 5 al 20, perdón. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis.
Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto que el Señor dice con lo que acabamos de leer en Génesis? Precisamente, porque cada uno de nosotros somos como un árbol y la palabra que sale de nuestra boca es como un fruto. Y cuando ese fruto se agarra y se come o se digiere, produce ciertas actitudes, produce ciertos conflictos, produce ciertos beneficios, también produce ciertas cosas que nos mueven y nos hacen pensar, analizar y quizás entender el por qué sucede estas cosas. Cada uno de nosotros somos un árbol y cada uno de nosotros tenemos que dar o damos buenos frutos o damos malos frutos. Y esos malos frutos o esos buenos frutos son las palabras que salen de nuestra boca. Y es lo que el Señor nos viene diciendo, que un árbol malo no puede dar buenos frutos ni un árbol bueno dar malos frutos. Entonces, ahí ya entendemos en el espíritu cuando la mujer come de ese árbol, que era un árbol codiciable de sabiduría, que era el árbol del bien y del mal. Cuando alcanzó esa sabiduría, pudieron entender muchas cosas. Y sigue diciendo Mateo en el libro de Mateo, valga la redundancia, el capítulo 21, versículo 34, dice lo siguiente. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos para que los primeros hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo lo siguiente, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fíjense que cuando Jesús hablaba y se refería a los que daban fruto, los siervos, los labradores, se refería a nosotros. Y cuando habla de que el heredero, el que venía, cuando dijeron matémosle y apoderémonos de su heredad, él se refería a que él vino a cumplir un propósito. Y el Señor, por medio de parábolas, ellos nunca entendieron y nunca comprendieron. Cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y nos redarguye de pecado, nos instruye y nos enseña, nos da a entender de que lo que Jesús hablaba era una parábola o era una alegoría de lo que estaba sucediendo cuando Él estaba en el mundo, antes de la resurrección. Es lo que el Padre ha intentado decirnos, de ayudarnos para que entremos en ese reino de los cielos. Incluso Jesús lo dice, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él, como un árbol que da fruto. Si tú eres un árbol que da buenos frutos, el reino de los cielos no será quitado. Pero si eres un árbol que no da fruto, te será quitado el reino de los cielos y le será dado a la gente que produzca fruto. Como dijo el Señor, por los frutos los conoceréis. Y es individual de cada uno de nosotros el querer dar fruto o no dar fruto. Pero para eso está el Espíritu Santo ayudándonos a entender su palabra y de cómo nosotros podemos tener las herramientas para edificarnos, crecer y ser grandes personas agradables a los ojos de Dios. Entramos de nuevo en Génesis capítulo 3 en adelante, el versículo 13 y 14, sobre la historia de lo que estamos hablando de Adán, Eva, el huerto, los frutos, el árbol.
Y a medida que vamos leyendo, vamos desglosando y vamos desmenuzando esa palabra con la misma palabra que es la que nos va a dar el discernimiento y el entendimiento de lo que Dios quiere decirnos, el mensaje que es para nosotros edificante y muy importante para nuestras vidas. Y quizás para todos aquellos amigos, familiares a los que podamos compartir este estudio que es poderoso y que es del Espíritu Santo. Dice así, Génesis capítulo 3, versículo del 13 al 14. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces aquí cuando Dios le pregunta a la mujer le da una respuesta que la serpiente me engañó y comí, Jehová le declara a la serpiente una maldición. Y le dice que maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué es la serpiente? Mira lo que nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y qué fue lo que dijo Eva cuando Dios le preguntó? Dijo, la serpiente me engañó y comí. Quiero decirte, hermano, que el enemigo es el padre de la mentira. Diablo significa en contra de Dios y Satanás significa en oposición a Dios. Y es el rey de este mundo, el mundo natural. Por eso cuando se habla la palabra que dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ahí entendemos que hay una sabiduría natural y una sabiduría espiritual. Y en la sabiduría natural es la sabiduría donde se mueve el enemigo, que te habla de manera natural y te disfraza, es imitador. Es como cuando le preguntas a alguien, ¿desde cuándo no vas al templo? Unos dicen, desde hace 15 días, desde hace un mes, tengo un año, no, yo soy apartado, o no, ayer, o no, yo fui hace rato. Y resulta que cuando leemos la palabra, dice que no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros somos el templo. Entonces, ¿cómo es que digo que hace 15 días, hace un mes, o antier, o hace un año, cuando el templo soy yo? Entonces, es porque el enemigo es imitador. En la sabiduría del mundo el templo es un lugar, puede ser en una calle, una avenida, en una esquina, pero en el mundo espiritual el templo y morada del Espíritu Santo de Dios soy yo. Ahí es donde empezamos a entender cómo se maneja el mundo, cómo se maneja el espíritu y empezamos a ver cómo el enemigo lo vemos más claramente de que miente y engaña al mundo entero. Por eso es que dice, el cual engaña al mundo entero, lo dice la palabra. Entonces ya sabemos que la serpiente engañó a Eva. Eva en este caso es la representación del alma, la sabiduría humana. Y dice el Génesis en capítulo 3, versículo 15 lo siguiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A raíz de ese conocimiento, de esa sabiduría que mi alma recibe, que es lo mismo cuando Eva come del fruto, es una sabiduría del mundo, se multiplican en gran manera los dolores, porque en el mundo voy a tener esa aflicción, mientras que en el espíritu voy a tener gozo y paz. Y fíjese lo que dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo del 16 al 18, lo siguiente. El Señor habla, el Señor declaraba palabras que para ahora en el espíritu nosotros podemos ahora entenderlo. Cuando entramos en esa intimidad con Dios, dice así,
Juan capítulo 13, versículos del 16 al 18. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. Entonces, cuando habla de que esta le heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, y luego vamos al libro de Juan, donde nos habla de que levantó contra mí su calcañar, era una representación de lo que Jesús estaba hablando cuando Judas iba a entregarlo. Y muchas veces en el mundo natural la gente dice que Judas fue malo, que Judas no debió de haber nacido, que por culpa de Judas crucificaron al Señor. Pero en el plano espiritual dice la palabra que nosotros somos vasos escogidos para un propósito. Y Judas tenía un propósito y una misión que era entregar al Señor. Y fíjense que si Judas no lo hubiera entregado por 30 monedas de plata, si Judas no lo hubiera traicionado, ¿qué hubiera sido de nosotros hoy en día si ese sacrificio no se lleva a cabo? ¿Cómo pudiéramos nosotros tener perdón de pecado? Pienso que hubiéramos sido destruidos, borrados de la faz de la tierra. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, derramó su sangre preciosa. Era un plan que el Padre tenía, muy planificado, muy bien estratégico, ya visionado en un futuro, para que hoy en día nosotros pudiéramos entender las Escrituras en el poder del Espíritu Santo, en revelación, ciencia y sabiduría. Y también tenemos otra palabra relacionada con el calcañar, la mujer, la multiplicación de los dolores de parto, el deseo será para tu marido y el se señoreará de ti. Dice también en Génesis capítulo 25, versículo del 26 al 17 lo siguiente. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz, y crecieron los hijos y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Por qué traigo este versículo a este tema? Porque cuando se habla del calcañar vemos que Jacob toma a Esaú por el calcañar. Esaú vendió la primogenitura. Y ahí es donde viene la revelación, el misterio oculto, donde Esaú es la representación de la vieja naturaleza y Jacob es la representación del postrer Adán, que es el que toma la primogenitura. Lo que Esaú aborreció, lo que Esaú no valoró, sí lo valoró Jacob y sí le dio la dirección para poder cumplir el propósito y la voluntad del Padre. Entonces, cuando dice que esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ahí está la representación. Jesús hirió en el calcañar a la serpiente y la hirió en la cabeza. Y la serpiente, por eso es que la palabra dice que hollarán serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque si tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder, la autoridad y el dominio sobre Satanás y sobre sus demonios. Pero tenemos que ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Y volvemos otra vez al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 16, que dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces cuando Dios declaró esta palabra, que se lo dice a la mujer es la representación del alma. Y cuando esa alma tiene una sabiduría del mundo, los dolores se multiplican en gran manera. Entonces viene la revelación. ¿Cuánto tiempo dura la gestación de una mujer cuando queda embarazada? O queda encinta. Dura 9 meses. Desde el primer hasta el mes 9.
Y en esos 9 meses es el proceso que se cumple para que ya el niño nazca. Y qué casualidad que el Espíritu Santo, cuando se engendra en nosotros y nuestra alma lo recibe y se une con el Espíritu Santo, se engendra ese hijo varón que es el Cristo. Y tiene los mismos 9 meses que son los 9 frutos del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando esos 9 meses se cumplen dentro de nosotros en el Espíritu Santo, ahí nosotros llegamos a estar completos. Razón tenía el Señor cuando decía, deja a los niños que vengan a mí. Y razón tenía Pablo cuando decía que hay una leche no adulterada que es para los niños. Precisamente ese niño interno, ese Cristo que se ha engendrado, que tiene que ir creciendo, que se tiene que ir formando hasta alcanzar la mente y la plenitud de Cristo. Porque dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, para nosotros poder dar esos frutos y manifestar la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, ese niño que se engendró, producto del alma, la mujer, con el Espíritu Santo, nos leemos el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18, que nos dice lo siguiente. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el versículo 22 al 25 del mismo capítulo 5 de Gálatas dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese una palabra que se llama adulterio y la palabra que se llama fornicación. Con la sabiduría humana, adulterio es cuando una mujer casada está con otro o un hombre casado está con otra. Y fornicación cuando dos personas tienen relaciones, casada o no casada. La palabra fornicación es cuando tienen el acto. Naturalmente, así se ve. Pero espiritualmente, cuando ese plano llevamos a lo espiritual, porque el hombre o la mujer traiciona a la pareja y comete adulterio. Precisamente hay una revelación, porque el alma es la mujer. Y si Cristo murió por ella y pagó un precio por ella, por esa alma, debería de manifestar en la unión de ese marido los frutos del Espíritu, que son los 9. Pero si esa alma no conoce a Cristo, no lo tiene como su primer amor, no lo ama, está con otro, que es la vieja naturaleza, que es lo que produce los frutos de la carne. Por eso es que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Entonces, es lo que Dios nos viene tratando de decir, el por qué el Adán, por qué el Eva, y por qué el Caín y por qué el Abel, se refiere a ese hijo. Caín daba los frutos de la tierra y Abel daba las primicias de sus ovejas, pero más adelante lo vamos a seguir viendo. ¿Qué pasa cuando ya la mujer da luz? Ese hijo varón. Fíjense lo que sucede. Leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos del 13 al 17. Lo siguiente. Y cuando vio el gran dragón que había arrojado a la tierra, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora imagínate que la mujer, el alma, se une con el Espíritu Santo, nace el hijo varón. ¿Y qué hace el enemigo? La serpiente, te digo, el diablo y Satanás, el príncipe de este mundo. Llega y arroja un agua para que ella, en contra de ella. Pero dice la palabra que la persiguió. Y también dice que se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila. Fíjate tú. El 2 representa el testimonio. ¿Y por qué el águila? El águila representa la sabiduría. Cuando tú tienes el testimonio de Cristo y tienes la sabiduría del Espíritu Santo, tú puedes volar delante de la serpiente al desierto, a su lugar, y ahí eres sustentada. Y aunque la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como un río, la tierra ayuda a la mujer y abre su boca y trae ese río que el dragón echa de su boca, y entonces el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces fíjate tú, Eva el alma, Adán tierra. Cuando el enemigo arroja el agua, ella tiene la sabiduría, ella tiene el testimonio de Cristo, y la tierra se traga esa agua, pero ella, el alma, queda protegida, queda sustentada, queda fortalecida. Aunque la tierra abre su boca y traga el río. Pero así como la tierra traga el agua, la tierra se seca. Igual pasa cuando nosotros dejamos entrar palabras. Igual pasa cuando nos atacan, cuando nos dicen, cuando vemos cosas y sabemos que es el enemigo y que nuestra alma está fortalecida, está intacta, porque es la mujer, es la que está con su marido ahí, que es Cristo, mientras que la vieja naturaleza cae, la nueva naturaleza, el Cristo, crece. Y miren lo que dice la palabra cuando se refiere al marido. Isaías capítulo 54, versículo 5. Dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios en toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamo Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Entonces, ese es nuestro marido, nuestro hacedor, porque es mi alma la que está con ese marido que es Dios. Pero mientras esté con la vieja naturaleza, con esa sabiduría del mundo, con esa sabiduría natural, no puedo romper los dogmas, los paradigmas, las fortalezas, pero el Espíritu Santo me va a ayudar. Porque dice la palabra también que no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra. A veces nuestro corazón es de piedra. Y la palabra de Dios nos va a quebrantar nuestro corazón y nos va a hacer entender de que sin Dios, sin Él, nada podemos hacer. Entonces, entramos en el mismo tema del Génesis capítulo 3, que fue lo que Dios le dijo al hombre. Dice así: Y al hombre dijo, Génesis capítulo 3, versículo 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y el polvo volverás. Fíjate lo siguiente, por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate, mi alma tiene un deseo y tiene una pasión desenfrenada. Y yo no quiero, pero ese deseo y esa pasión desenfrenada es más fuerte, tanto que yo voy y hago lo que estoy deseando y la pasión que estoy teniendo porque se hace más fuerte. Igual pasa con los vicios, las drogas, la prostitución, los robos, los hurtos, las mentiras, los engaños. Es cuando mi alma no se sujeta. Entonces, el espíritu que está dentro de mí llega y ejecuta lo que mi alma está deseando y está pensando con pasión desenfrenada. Y ahí es donde yo paso a maldecir la tierra. Y la tierra es donde cae la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces por eso dice que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y caldo te producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, espinos y cardo. Fíjese lo que habló Jesús cuando se refería a espinos y cardo que producía la tierra, que somos nosotros cuando en esa condición es lo que producimos a causa de ese fruto o de esa pasión o de ese deseo, de ese sentimiento que mi alma, por la fuerza, por ser lo primero ahí dentro de mí, que recibe. Incluso el enemigo, cuando ataca, no ataca al hombre, ataca a la mujer. El enemigo va a atacar es tu alma, porque ahí es donde está la vida, ahí es donde está el principio de todo. Lo que Dios nos trata de decir, salvar nuestra alma. Fíjense, espinos y cardos te producirá. ¿A qué se refería la palabra en Génesis cuando Jesús vino y habla de espinos y cardos? Fíjense lo que habla la palabra en Marcos, capítulo 4, versículo 1 en adelante, fíjense. Y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábola muchas cosas y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales porque no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los de afuera por parábola todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que se convierten y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y en el versículo 14 del mismo capítulo 4 de Marcos, Jesús les revela el misterio del reino de los cielos. Cuando le habla esa parábola, les revela lo que significa. Y dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Entonces, cuando el Señor habla en los 4 niveles del sembrador, y hay un nivel donde nos dice que entre espinos son aquellas personas que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando habla de los afanes de este siglo, la palabra siglo viene del griego cosmos, que significa mundo opuesto a Dios, a la voluntad de Satanás. El Señor decía, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Él nos dijo esa palabra, nos estaba hablando, nos estaba advirtiendo, nos estaba enseñando, nos estaba edificando, que cuando viniera el Espíritu Santo íbamos a entender de que nosotros somos la tierra donde cae la semilla y produce los frutos. ¿Cuáles frutos tenemos que producir? ¿Los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? Y en la medida que yo doy fruto, soy como un árbol. Jesús dijo, yo soy el árbol de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre. Y también la palabra que acabamos de leer en Génesis, volviendo a entrar en el tema, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a tierra. ¿Quién es el pan? El pan de vida. Incluso en la oración lo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. En el mundo natural es el alimento, lo que compro en el mercado o lo que compro en la bodega o en el abasto. Pero en el mundo espiritual el pan nuestro de cada día, no lo soy, es el Cristo, es esa palabra que yo necesito diaria para vivir, para estar pleno, lleno de gozo y lleno de paz. Y seguimos en la palabra hablando lo siguiente. Entonces cuando ya hablamos de los dolores de parto, de la mujer con el hombre, el marido, si es la vieja naturaleza o es la nueva naturaleza, de esa relación nace un hijo. Vemos ahora lo que la palabra nos sigue diciendo en Génesis. Una parte donde ya Adán y Eva, después que pasó con la serpiente, toda esa situación, después de eso, Adán y Eva tuvieron un hijo, primer hijo, y le pusieron por nombre Caín. Y el nombre de Caín significa, por voluntad de Dios he adquirido varón. Y fue el que se dedicó a la agricultura. Y era el que daba los frutos de la tierra. Y después vino un segundo hijo que lo llamaron Abel. Este nombre Abel tiene un origen en hebreo que significa efímero. Efímero quiere decir que dura poco tiempo o es pasajero. Es hijo o aliento. Y Caín es la palabra que significa adquirido, o sea, por voluntad de Dios adquirido varón, o sea que Caín significa adquirido. Entonces, cuando la sabiduría del mundo se apodera de la sabiduría del mundo, Adán y Eva son uno solo, con esa sabiduría del mundo, produjeron un hijo que llaman el Caín, que es el que produce los frutos de la tierra. Y Caín, de acuerdo a la historia, se enseña contra Abel. Y fíjense lo que sucede. Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Jehová dijo a Caín, en el Génesis, el versículo que sigue más adelante, versículo del 9 al 12, del mismo capítulo 4, dice así,
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Entonces aquí, cuando dice el Señor de que no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero será en toda la tierra, ahí ya vemos que la revelación de que Caín es el producto de cuando mi alma está relacionada con la vieja naturaleza, va a producir frutos de la tierra, que son los mismos frutos de la carne. Es lo que a Dios no le agrada, es lo que a Dios no le gusta. Pero si mi alma está con Cristo y mi alma está con Dios, que es ese, el verdadero marido, el hacedor, va a engendrar ese Abel, que es el que ofrece ese sacrificio, ese cordero. Por eso es que la palabra dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Es una representación de que la sangre de Cristo clama desde la tierra. Entonces, cuando la palabra dice que la tierra abrió su boca para recibir la sangre de su hermano, cuando la labre no le darás fuerza. Errante y extranjero será en la tierra. Entonces, ¿por qué la tierra no da su fuerza? ¿Y por qué es errante y por qué es extranjero? Precisamente porque ahí está a la puerta, está dándote la bienvenida, la sangre de Cristo. Y a causa del pecado, por no tener el testimonio, por no conocer, por la falta de conocimiento, a causa del pecado, la tierra no da fuerza, es errante, eres extranjero, no produces fruto. Y Dios quiere que tú le des fruto. Entonces, por eso, hermano, es importante que nos metamos en el espíritu, porque humanamente, literalmente, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Incluso hay una pregunta que hace la gente: si Eva era la primera mujer y Caín se fue, ¿de dónde sacó Caín la otra mujer? Y siempre el hombre va a intentar buscar respuestas donde no las hay, porque la verdadera respuesta y la verdadera palabra está escrita, ahí está. Y cuando se habla del Caín y su mujer, que también engendran hijos, es la representación de que todos esos frutos, sean buenos o sean malos, van a producir consecuencias en la vida. Pero gracias al Espíritu Santo que nos ayuda, nos redarguye, nos instruye, para nosotros poder pensar y caminar como nuestro Padre amado, con la mente y la plenitud de Cristo. Y para seguir en el tema, quiero citar una palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 7, donde el Señor dicta una sentencia y da un juicio. Fíjese lo siguiente. Dice así: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto,
porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y a los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Fíjense que la palabra habla de los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Cuando vemos en la escritura dice, Jesús es rey de reyes y señor de señores. Nosotros somos reyes. Cada uno de nosotros somos reyes. Rey de reyes y señor de señores. Nuestro rey es Cristo y nosotros somos reyes. Y cuando habla de que hemos fornicado con los deleites, con todo lo que nos menciona de la Gran Babilonia, es la representación, la Gran Babilonia es la representación de esa ciudad que es la confusión, que es la mentira que se ha arraigado en el pueblo. El Señor la ve como una ciudad y el Señor dice, esa ciudad será derribada. Ay de esa ciudad fuerte, porque venió juicio. Entonces, esa sabiduría del mundo que no nos deja ver, no nos quita el velo para poder llegar a los pies de Cristo, para poder entrar en la bendición. Nosotros debemos buscar en la intimidad con Dios, en el Espíritu Santo, creer que Dios envió a su Hijo, murió por nosotros, y que ese sacrificio no fue en vano, fue para rescatarnos de la mentira, para sacarnos de esa ciudad que es la Gran Babilonia. Babilonia, esa palabra de Babilonia tiene un significado, es la transliteración griega de la palabra aramea y hebrea Babel, que posiblemente deriva de Balal, que significa confundir o confusión. Entonces, la gran confusión, el gran conflicto del mundo natural, el plano natural y lo espiritual, que hay un choque, donde el hombre, la vieja naturaleza, el Adán, tiene que morir para darle paso al postrer Adán, que es el Cristo. Y eso ocurre en nosotros. Entonces, de allí, hermano, la palabra Balal, que significa confundir o confusión, Babilonia, la ciudad, no se refiere a algo físico o natural, se refiere a lo espiritual que opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que dice la palabra que más son los hijos de la esclava que los de la libre. Y habla de un pueblo que no está en el espíritu y habla de un pueblo que no está, que está en lo natural. Es un estado individual en cada uno de nosotros, donde nosotros decidimos si estamos en lo natural, caminamos en lo natural, o si estamos en lo espiritual y caminamos en lo espiritual. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, cuando habla de Babilonia y viene en los tiempos antiguos, viene de la palabra confundir o confusión, la palabra hebrea Babel. Hay un evento en la escritura de que ahí hubieron hombres construyendo una torre que la llamaron la Torre de Babel, pues querían llegar a ser igual a Dios. Entonces Dios, de allí viene la intervención de Dios, porque todo aquel que no camina, no reconoce y se revela en contra de la voluntad de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo en el Espíritu Santo, es confundido y es esclavo en este siglo. Siglo en griego, mundo opuesto a Dios, a la voluntad de Satanás. Entonces es por ello que hoy, en el nombre de Jesús, te declaro que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó a su Hijo Jesucristo entre los muertos para perdón de tus pecados,
Serás salvo y habrás alcanzado la misericordia y el amor de Dios por siempre. Empieza hoy a dar frutos dignos de arrepentimiento y comienza una nueva vida de paz y gozo en el Espíritu. En el nombre de Jesús yo te declaro esta palabra. Y recuerda, eres un árbol. Tú decides qué fruto vas a comer. Tú decides qué fruto vas a degustar. Si tú vas a dar un fruto, da frutos dignos de arrepentimiento, donde la gente vea el Espíritu Santo de Dios en ti. Y permite que todo fluya. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Y te declaro en el nombre de Jesús en victoria. Y con esta palabra empieza a crecer y edificarte. Porque si no damos fruto, el reino de los cielos será quitado y se le dará a quienes produzcan fruto. Pero gracias al Señor por darnos esta revelación, este misterio, porque sí queremos dar fruto, sí queremos estar siempre en el reino de los cielos y ayudar a los que nos rodean, nuestros familiares, amigos, compañeros, que también conozcan de esta palabra para que salgan de esa confusión, que es lo que precisamente quiere el enemigo, para poder hacer que el alma se pierda. Pero, como dijo el Señor, ninguna oveja será arrebatada de mi mano. Entonces, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por este estudio, hermanos, bendecidos. Declaro muchas bendiciones, abundancia para ustedes. Y recuerden, Génesis, un misterio revelado. Es tu principio, es tu inicio. El Génesis es el manual de tu vida. Así que, escudriña, verifica que todo lo que está escrito ahí es para tu crecimiento y para que llegues a ser en las manos de un instrumento poderoso en sus manos. Bendiciones y éxitos, amados.